Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, este día pinta rosa. Hoy es miércoles 23 de abril del 2025, hoy es la vista de confirmación en comisión total de la secretaria designada del Departamento de Estado, Verónica Ferraioli. Vamos a estar bien pendientes, obviamente, durante todo el día, porque eso yo no creo que dure 2 horas. Yo creo que va a durar bastante. Así que vamos a estar ahí. No se pierdan nuestro programa a las 5 de la tarde, ni tampoco el almuerzo deportivo de Rodrigo Otero Goico, que viene, amenaza con venir virado con esas informaciones de deporte. Vamos a hablar de una boricua bragá, le dirían en country. Doña María estaría bien orgullosa de una coronel puertorriqueña que dijo: no voy a poner ni la foto de J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, ni la foto del presidente, y mucho menos el del jefe de defensa. Parece que en protesta, y la suspendieron, la retiraron un ratito. Vamos a escuchar y vamos a leer brevemente lo que dijo el Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre la decisión y si la votaron por eso, la sacaron por eso o no la sacaron. Lo importante es que hay protesta en la milicia estadounidense y aparentemente en este caso la dirige una puertorriqueña que lleva 25 años en el ejército de Estados Unidos. Vamos a hablar de las inconsistencias y, como les dije, lo que me parece que no habla de la verdad de lo que hizo la gobernadora el pasado lunes cuando nombró otro subcomité dentro de un comité para buscar el privatizador. Lo que había hecho en diciembre del 2024 y ahora repite y dice que es nuevo. Vamos a hablar de lo que dijo Mary Carmen Zapata, directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, que habla mucho de dónde está ella y dónde está el SAR de Energía, y si se van a colocar a favor de que la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica no necesariamente esté colocada en un ente privatizador como el de Luma. Va a ser bien interesante qué vuelta le van a dar a esto, pero hay una contestación de Mary Carmen Zapata que me parece que es importante contextualizar en esto. Y definitivamente vamos a hablar un poco de lo que empezamos ayer con relación a Verónica Ferraioli, pero tenemos una entrevista con la colega periodista Vanessa Colón Almenas del Centro de Periodismo Investigativo, porque hay una investigación que trajera al centro interesantísima de Eduardo Soria, el que nombra Jennifer González Colón a la dirección ejecutiva del COR 3. Conflictos de interés, lo que el titular establece como maroma ética. Y yo quiero profundizar un poco con la colega sobre esa investigación que me parece bien interesante, de dónde está el banco de talento del Partido Nuevo Progresista cuando llegan al poder y que
vuelve a traernos la imagen que colocamos en algún momento de quien era el secretario de Agricultura de la administración Pierluisi. Tienen negocios, contratan con el gobierno, tienen intereses precisamente en el área en que van a dirigir, pero son los jefes de agencia porque el Partido Nuevo Progresista aparentemente no tiene más nadie. Vamos a ustedes. Iris Rinkel, gracias por tu aportación. Florence Ramos llegó primero. Recuerden que pueden aportar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Edgardo Núñez también está por ahí. Vivian López, Rosa González, Nereida, Hilda Rodríguez, Aixes Camilo, Carmen Dávila, Víctor López, Ariel Cartagena, Irisita, Milagro Fontán, José Jiménez, Judith Nach, Carlos Santos. Está por ahí Bon Padua, siempre José Rodríguez, Gloria Ramos, Héctor Concepción, María Busó, Berenice, Sandra Infanzón, si está por ahí, que estaba media perdida. Espero que estés bien y tu esposo también. Norma Rodríguez, Sandra Arroyo, está Johanna Álvarez, la Diva Gitana, Irving Maldonado, Chaca Downs. Gracias, Irving, por tu aportación. Johanna Álvarez, está Yolanda Charbay, Don Chelo también está por ahí. Gracias, Johanna, por tu aportación. La Vitata, todo el mundo, aunque se metan, están aquí en lo que vamos a narrar y vamos a compartir con ustedes desde nuestro análisis. Vamos a empezar con el asunto de la coronel, de realmente comandante de guarnición de Fort McCoy. Esta comandante que tomó la decisión porque pues ella decidió que definitivamente no iba a hacer lo que le dijeron que hiciera. Y no colocó en el frente de Fort McCoy, en el vestíbulo, cuando entran, ustedes saben que siempre están las imágenes de los que están dirigiendo el país, pero también los que van y suponen que son los jefes de los militares. Y obviamente el comandante en jefe que pasa en Puerto Rico con la policía de Puerto Rico, porque nosotros no tenemos ejército, de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos es el presidente. Pues esta coronel puertorriqueña que lleva 25 años en el esfuerzo del ejército estadounidense, decidió que no iba a colocar, aparentemente, Sheila Báez Ramírez, las imágenes de Donald Trump y J.D. Vance. Y cuando digo decidió es porque hay una interpretación del jefe del Estado Conjunto Defensa, secretario de Defensa, Pete Hedge, de que ahí no estaban las imágenes precisamente del presidente, pero tampoco la de él. Ya obviamente pusieron la del presidente. Y lo que hicieron, o lo que investiga el Departamento de la Defensa, es por qué no estaban las imágenes allí. Y aparentemente toda la información que hay alrededor de lo que publican los colegas periodistas de Estados Unidos es que la coronel, la comandante de guarnición, la primera en la historia de Estados Unidos, Sheila Báez Ramírez, decidió no ponerla. A mí me parece interesante cómo contesta el Departamento de la Defensa a esto. Recordemos, ustedes vieron la imagen con la cara del presidente Trump, pero así lucía cuando en efecto se dieron cuenta que no había querido poner esas fotos ni de Trump, ni de J.D. Vance, ni del jefe de defensa, la encargada, comandante de guarnición de Fort McCoy. Y yo digo que es interesante cómo responden porque aparentemente no quieren decir que es que la comandante de guarnición tomó la decisión de no colocarla. Pero, es forzoso concluir que definitivamente tiene que haber algo relacionado porque quien manda allí, como sabemos cómo es la milicia, es la comandante. Y aparentemente, pues, dentro de todo lo que puede ocurrir con una persona, sobre todo en el orden militar, no está satisfecha
ni con Hedge, ni con las políticas de Donald Trump, ni con J.D. Vance. Determinó que no las iba a colocar. Y hay un antecedente en la historia de Puerto Rico que no podemos hablar de que la protagonista esté viva, pero en efecto esto hizo María Dolores Fernández cuando decidió que no iba a poner la bandera de Estados Unidos frente a la oficina en el vestíbulo de la Procuraduría de las Mujeres allá para el 2002. Y le valió que precisamente gente que hoy está presidiendo el Senado, como es Tomás Rivera Chats, la propia gobernadora hoy, que en aquel momento era representante a la Cámara, Jennifer González Colón, decidieron que iban a entrar con Carlos Pesquera, el que fue candidato a la gobernación en el 2000, a la oficina de la procuradora y protagonizaron un evento violento para poner la bandera de Estados Unidos, y entre Edwin Mundo, el hoy analista / fotuto del Partido Nuevo Progresista, con algunos análisis críticos al Partido Nuevo Progresista, como Leo Díaz, fueron acusados, no pasó nada, por esa agresión. Cuando la gente toma determinaciones de que en efecto, aun cuando estén en una posición pública, en este caso militar, en el caso de la comandante, van a asumir unas posturas, y yo me imagino que la comandante sabrá cuáles pueden ser las repercusiones. En el orden de lo militar sabemos que ese protocolo y esa manera de actuar de unos versus otros en ese orden de rango, pues yo me imagino que tendrá sus repercusiones. Pero qué interesante que una puertorriqueña haya decidido hacer valer lo que le asiste, que es el derecho a la protesta. Obviamente sabrá las consecuencias. Yo creo que María Dolores Fernández nunca imaginó que iba a ser a nivel de violencia. Después de ahí aprendimos que que las turbas son capaces de moverse a ese nivel. Claro, eso en el orden del Ejecutivo en Puerto Rico. Sabíamos lo que eran capaces de hacer las turbas republicanas en la historia de Puerto Rico. Sabemos lo que hicieron a través de la historia miembros del Partido Nuevo Progresista como Freddy Valentín Acevedo en el área oeste, antes de ser representante, que se constituyó en una turba que incluso se le asigna hasta poner molotov en el recinto universitario de Mayagüez. Pero todo eso me parece importante en el contexto en que estamos, en el momento histórico en que estamos. Que una comandante puertorriqueña haya expresado su malestar, evidentemente, con la administración Trump, diciendo: no voy a poner la foto, se acabó. Y que el Departamento de la Defensa no sepa ahora mismo cómo salir de esto, solamente diga: no, ya está resuelto, y no, supuestamente no la sacamos por eso. Yeah, right. Yo creo que está clarísimo. Por ahí está Boriquén, 25 años sirviéndole al ejército invasor y ahora tiene conciencia. Bueno, Boriquén, hay una cosa que en efecto puede ocurrir. Pues eso es de caso a caso. Hay gente que asume que le está sirviendo al ejército de ese país. En efecto, puedo pensar como tú, que está en una posición en que lo abrazó en un momento dado y en este momento entiende que tiene conciencia, que va a tener conciencia sobre esto. Sí, porque no es así de lineal. Hay gente que le ocurre eso. Realmente yo no lo cuestionaría. No la conozco y no sé dónde está parada ideológicamente. Obviamente la contradicción está ahí, pero de eso vivimos todos. Definitivamente. Buenos días, Sandra Infanzón. Ya te saludé. Qué bueno que estás por ahí. Desde Dallas está José Rivera. Y está Somos Valientes, dice Ivonne. Johanna Álvarez. Hoy me acuerdo de ese show en la Procuradora La Mujer. Muy feo que les quedó. Así es. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, vamos. Yo les dije ayer, antes de terminar el programa, que no lo traía porque no había tenido tiempo para buscar la imagen, pero que el asunto del subcomité del comité para nombrar un nuevo, o para buscar un nuevo
privatizador de energía eléctrica en términos de transmisión y distribución, a mí me había quedado raro que lo anunciaran como la gran cosa, cuando nosotros sabemos que en el 2024, en diciembre del 2024, todavía gobernadora electa, Jennifer González Colón, nombró el famoso comité para reforma de trabajo para la transformación energética de Puerto Rico. Y en ese comité de trabajo, cuando lo explicó en conferencia de prensa, dijo que estos iban a tener la posibilidad de buscar los posibles sustitutos de Luma. Y aquí está la evidencia. Es decir, que cuando la gobernadora dijo el pasado lunes que iba a nombrar un subcomité para que en el comité se manejara el asunto de los posibles sustitutos, pues definitivamente no hicieron nada de diciembre a abril. Esperaron que hubiera un apagón un santo apagón general, el cuarto, en menos de un año, para empezar a buscar esa posibilidad. Pero muchas cosas han pasado de diciembre hasta hoy. Lo que no ha dejado de pasar es que la gobernadora diga una cosa hoy y otra más tarde. Que la gobernadora nombre en esos comités de trabajo que ha nombrado diferentes. Este es el gobierno del comité del comité y de la reunión, donde esa es la imagen que se produce en los medios sociales, sobre todo en las redes sociales, para decir que están haciendo algo con relación a los temas más importantes. Y cuando finalmente vemos la realidad de todos los días, no ocurre nada desde el gobierno de Puerto Rico en el caso de energía eléctrica para evitar un santo apagón como el que hubo el pasado miércoles. Lo que no ha dejado de pasar es que la gobernadora, más allá de decir una cosa ahora y otra más tarde, nombre a privatizadores en esos comités de trabajo. Y uno de ellos, además del que ya sacamos información sobre él, en el caso de el hijo de Federico Estuve Arzuaga, Federico Carlos Estuve González, es precisamente el que está aquí con la gobernadora cuando nombró el famoso comité, Rafael Rojo. Y Rafael Rojo es aquel privatizador, aquel contratista, presidente de la Asociación de Contratistas de Puerto Rico, que mantiene la línea exactamente donde la tiene Jennifer González Colón, el Partido Nuevo Progresista. Y de un tiempo a esta parte, los protagonistas del fundamentalismo religioso, del Proyecto Dignidad, el proyecto neoliberal y el proyecto de privatización, sobre todo de los bienes y servicios esenciales en la sociedad puertorriqueña, como es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro país, independientemente de que haya una protección de los recursos ambientales. Ese es Rafael Rojo. Y no podemos olvidarlo porque la gobernadora ha dicho en muchas instancias en que tiene que haber un balance. Aquí no hay ningún balance. En estos comités se nombra a los privatizadores, a los que están de acuerdo. Por eso siempre me parece, y ya mismo vamos a hablar de las contradicciones de Mary Carmen Zapata, que el SAR de Energía, el que fue director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, está en dos aguas aquí. Y tiene un problema y va a tener que decidirse eventualmente. Porque cuando traiga lo que supuestamente va a traer como fiscalizador de Luma y todas las evidencias que la debe haber tenido desde hace 3 años, desde que está en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero como administración de Pedro Pierluisi no lo hizo, ni administración de Jennifer González Colón como comisionada residente, pues ahora va a tener que decir si en efecto lo que le parece es que tiene que haber un privatizador como Luma, que no saben un divino de nada, literalmente, y mantienen al país rehén de las altas facturas de energía eléctrica y un mal servicio, porque no saben ni siquiera dónde está
el interruptor para cuando tienen que ir a proteger el sistema. Porque no saben ni siquiera desganchar y despejar de vegetación las líneas de transmisión y distribución, y por eso tenemos los apagones que tenemos. Pero ahí está el titular. No es nuevo, gobernadora. Es tan viejo como en diciembre del 2024. El subcomité del subcomité, donde participan incluidos dos populares como Ramón Luis Nieves y Juan Zaragoza, el exdirector ejecutivo José Ortiz, es más de lo mismo. Y realmente hoy no tiene plan B la gobernadora de Puerto Rico. Ahora, Mary Carmen Zapata, la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, dijo en una entrevista ayer que ella no quiere contestar preguntas sobre si es buena o mala la privatización de la transmisión y distribución de energía. Pero dijo categóricamente, que no le parece que el sistema, la infraestructura de Puerto Rico, en términos de su energía eléctrica, lo que es un bien público, porque recordemos, el privatizador Luma solamente cobra por operar y administrar un sistema y una infraestructura que es del pueblo de Puerto Rico. Y Mary Carmen Zapata dijo que a ella no le parece que esa infraestructura se pueda catalogar como chatarra. ¿Y por qué es importante esta línea de Mary Carmen Zapata, que salió del recinto universitario de Mayagüez, se crió como ingeniera en la Autoridad de Energía Eléctrica? No estoy tan segura que llegó antes, me parece que sí, de que se llamara Autoridad de Energía Eléctrica cuando se llamaba Fuentes Fluviales. Y dijo claramente y defiende lo que es el proyecto de esa Autoridad de Energía Eléctrica que crearon los puertorriqueños y que ha cumplido ya 80 años. ¿Y por qué es importante que ocurra esto al interior de la administración de Jennifer González Colón? Porque estamos hablando de una ingeniera que salió de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tuvo incluso contratos con Luma o trabajó con Luma antes de volver a la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando la llamó el que la tiene que conocer muy bien, el zar de energía, Josué Colón. Pero ahora está a merced en una administración de una gobernadora que procura que todos los que nombre hagan y digan lo que ella diga y quiera. Y yo creo que ha llegado el momento en esta coyuntura que la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, Mary Carmen Zapata, y el zar de energía, Josué Colón, van a tener que hilar finito. Si es que en efecto tienen y están convencidos de que lo que debe pasar con la privatización no es necesariamente lo que ha ocurrido hasta el momento, que se creó una necesidad de privatizar porque desmantelaron la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo quiero decirlo claramente, ellos deben saber que eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que en el caso de Josué Colón fue parte del desmantelamiento. Porque tú estar allí y no decir nada es como ahora lo que cuestiona Boriquén, de que si tiene conciencia la militar después de 25 años. Pues hay gente que decide que en un momento dado tiene que bregar con lo que tiene de frente. Y decide que tiene que decir lo que no ha dicho antes. Para mí, súper legítimo. No todos tienen el nivel de moverse ideológicamente y el nivel de conciencia del ritmo que otros. Pero esa es una decisión que van a tener que tomar Mary Carmen Zapata y Josué Colón. Que aquí pueden venir las famosas justificaciones, porque lo que a mí me da la impresión es que Josué Colón sabe y de alguna manera
por información que tengo de cómo se comporta en todo el asunto, de que él sabe de que los que tienen que estar moviendo el sistema, como está de debilitado, frágil, etcétera, son los que lo conocen, que son los que están repartidos en las agencias que no son la Autoridad de Energía Eléctrica porque no se quisieron ir a Luma. Esa gente existen. Hay gente que se fue para Estados Unidos. Esa gente están interesados en volver. Yo les aseguro que conozco por lo menos 3 casos que están interesados en volver. Pero la decisión va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque yo no estoy tan segura que ni Jennifer González ni la Alianza Violeta del Partido Popular van a sentarse, si es que van a negociar en algo los populares o van a participar en algo en esto, para que ese modelo se dé de privatización que comparta con aquellos y aquellas que son los que conocen el sistema, incluidos ingenieros e ingenieras que están hoy en el nivel de la privatización, trabajando con energías renovables, en unos esfuerzos privados, etcétera, que quisieran poner su expertise y su conocimiento en un proyecto que verdaderamente le dé posibilidad de crecimiento a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ojo, con el problema real de que este gobierno se entregó a la gasificación, de que este gobierno tiene hasta medios de comunicación que participan del proyecto de gasificación, porque ahí es que se van a hacer más ricos. Eso, ¿cómo lo van a conciliar dos personas que saben que el sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica está como está porque no está la gente que lo conoce? Que los apagones se dan porque antes, aun cuando el sistema estaba débil, sobre todo después del 2010, cuando ya estaba haciendo más crisis, lo que hizo Luis Fortuño y otros en el poder para desmantelar la Autoridad de Energía Eléctrica. A pesar de todo eso, estos tenían la capacidad de mover el sistema y que los apagones no fueran generales y tuvieran también la posibilidad de mantener un nivel de compromiso, porque los trabajadores tenían compromiso con el sistema y con el país, porque finalmente tú proteges lo que es tuyo, y el sentido de pertenencia que hoy podría estar teniendo y se cuela en los discursos de Josué Colón y de Mary Carmen Zapata, lo tenían de frente y lo tenían todos los días aquellos que defendían ir, no importa si llovía, no importa si habían vientos, a levantar el sistema. Y esa es, yo creo, que la mayor crisis que tiene el gobierno de Jennifer González. Son dos en esa línea. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Josué Colón cuando se siente y diga, ¿sabe qué? Aquí hay una manera de resolver esto, y no necesariamente trayendo otro Luma. Aquí hay que crear un híbrido. Y yo lo dije el lunes. El problema es que eso es darle la razón a quien la tuvo desde el principio. A los que trajeron proyectos de resolver el problema o solucionar el problema de la privatización que nos ha traído Luma, con una transición y un proyecto híbrido que podía suponer incluso que vinieran operadores a participar del proyecto, pero la Autoridad de Energía Eléctrica tenía siempre que quedarse, y en ese modelo se queda en las manos de los puertorriqueños. Es que el servicio esencial no se lo puedes entregar a quien tiene interés económico y que lo único que le importa es que finalmente los números sean positivos. Luma está quebrado. New Fortress está quebrado. Genera por ende. Porque si no, ¿por qué le dieron 117 millones de dólares ayer a Luma y la Junta salió corriendo a Fortaleza para decir, no, si hay chavitos para ellos? Porque no pueden. No lo pueden mantener. Así que yo creo, gente, que esto es más complicado, y yo creo que por eso las caras de Jennifer González se están yendo a este nivel. Porque yo no me puedo imaginar a Jennifer González y a Tomás Rivera Chats teniendo que aceptar
que la ruta que tenía trazada la alianza electoral era la que realmente le iba a dar la posibilidad al país de tener un sistema que empezara a caminar para ser estable. No es que definitivamente mañana va a ser estable, es que vas a poner la gente que lo van a poder desarrollar hacia esa estabilidad. Y ahí es donde yo creo que están empezando a patinar gente como Mary Carmen Zapata, que aunque se quede calladita, y ustedes saben que nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, las imágenes de Mary Carmen Zapata en las reuniones donde está todo el mundo son imágenes de no quiero decir una sola palabra. Que se sienta y a menos que no le pregunten, no dice nada. Y yo creo que eso nos está dejando ver claramente que esa gente es tan claro, pero una cosa es para las gradas, una cosa es para la conferencia de prensa, donde José Colón se pasa nombrando a la gobernadora, como dice la señora gobernadora. Y otra cosa es cuando lo cogen en el supermercado de la esquina o lo cogen en un medio de comunicación y le hacen la pregunta directa. ¿Tiene o no tiene vergüenza por lo que hace Luma como privatizador? La tengo. Llevo 35 años en esto. Fue lo último que dijo. Y realmente me da vergüenza. Vamos a llamar a la compañera Vanessa Colón Almenas, con quien quiero hablar de una investigación que produce como parte del CPI, que coloca a Eduardo Soria, de quien yo lo único que podía decir era lo que me habían dicho cuando fue nombrado, que era una persona seria, que de ahí lo conocían, una persona con quien hablé, que lo conocía profesionalmente. Y nunca pude decir nada más porque honestamente es una persona que vino como de paracaídas al gobierno, por lo menos a la función pública. Pero esta investigación que hace Vanessa Colón Almenas trae algo que yo creo que persigue y habrá de perseguir al gobierno de las últimas 3 administraciones que ha tenido Puerto Rico, todas bajo el Partido Nuevo Progresista. No hay uno limpio que llegue a asumir una posición pública. Aquí se ha traído información de los conflictos de intereses que nunca había en la Oficina de Ética Gubernamental, del secretario de Agricultura de la administración Pierluisi, de aquellos que también se sentaban y participaron de Telegram Chat en la administración de Ricardo Rosselló Nevares, de un Elías Fernando Sánchez Sifonte, en un momento en que era el representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta y tenía incluso carros pagados por el gobierno de Puerto Rico que habían salido de la campaña, como si él tuviera derecho a ello. O sea, los conflictos eran múltiples, pero esa gente representaban a gobernadores y a gobernadoras, en este caso, del Partido Nuevo Progresista. Eduardo Soria tiene lo suyo. Voy a llamar a la compañera. No olvidemos, es el director del COR 3. Es la persona que tiene que manejar lo que quede de los fondos federales. Importante. Que es la persona que, más que lo que quede, tiene que ser justo en el momento más difícil de proponer que el dinero se utilice para una cosa versus otra, cuando amenaza a la administración de Donald Trump de cancelar esos fondos porque no se utilizaron y porque sencillamente no los van a utilizar como los utilizó la administración de Joe Biden. Tenemos en línea telefónica a la compañera Vanessa Colón. Bienvenida, amiga. Saludos, Carmen. Saludos también a tu audiencia en Puerto Rico y en todos los rincones del mundo. ¿Cómo tú estás? Así es. Bueno, pues yo estoy aquí tratando de entender los conflictos de interés en una historia que traes, que reproduce el CPI, y que me parece que lo más interesante, y quisiera que tú nos hicieras un resumen, va en 2 vías con relación a Eduardo Soria. Por un lado, lo que no le dice a la Oficina de Ética Gubernamental una vez asume la posición de dirección, y que nos enteramos por esta investigación tuya, de que tiene una corporación que lo menos que tiene es hasta 14 contratos con el gobierno de Puerto Rico.
Pero además de eso, que diga en una declaración jurada que tiene dispensa cuando realmente la dispensa, o por lo menos la opinión, llegó después. Tú no tiras. Exactamente, así mismito es. ¿Verdad? Yo encuentro esta historia como, ¿verdad?, tres grandes hallazgos, ¿verdad? Uno es que Eduardo Soria Rivera, pues, fue nombrado el 12 de enero. Bueno, su anuncio fue nombrado, ¿verdad?, como director de la principal oficina de recuperación, lo que llamamos el COR3, ¿verdad? Uh-huh. El nombre es Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia. Y pues en el argot normal regular pues le decimos el COR3. El anuncio se hace el 12 de enero. Es la misma gobernadora desde la Fortaleza hace una conferencia un domingo en el que de entre varios anuncios de nombramiento pues lo nombra. Y luego de que él es nombrado, en ese momento él era dueño, ¿verdad?, según los datos y según la información que tenemos, de una compañía que se llama Ecoval. Uh-huh. Esta compañía, pues, en ese momento tenía 13 contratos con 20 agencias gubernamentales. Y es muy curioso, Carmen, porque muchos de esos contratos son para manejar fondos federales relacionados a la recuperación, que precisamente es la compañía Ecoval que los presenta a COR3, que ahora él va a dirigir esa misma compañía, esa misma oficina del gobierno. O sea, y en ese momento él pues no presentó diríamos lo que llamamos, ¿verdad?, el mecanismo de inhibición, uh-huh, que es que se somete a la Oficina de Ética Gubernamental. Él no lo hizo. Sin embargo, pues hay otras particularidades, que es que él tenía unos clientes en el que había fungido como perito en los tribunales, tanto en tribunales estatales como en tribunales federales, el federal. Y él dice, pues yo tengo aquí unos 8 casos que debido a lo adelantado que están los casos, según él, pues no conviene que yo renuncie. Y somete el 3 de febrero una carta, una solicitud de autorización a la Oficina de Ética Gubernamental y a la oficina de la gobernadora, Es entonces que al otro día la gobernadora le dice, sí, puedes fungir como perito, comparecer como perito, siempre y cuando, ¿verdad?, no haya de por medio dinero público y otras salvedades que no se especifican en los documentos que leímos. Pero la Oficina de Ética Gubernamental no viene a contestarle hasta el 14 de marzo. Pero en ese ínterin, el 6 de febrero ya él había comparecido como perito en un caso que tenía en el tribunal de Fajardo. Uno, había, ¿verdad?, ya comparecido sin la autorización de ética. Uh-huh. Y dos, al otro día, el 7 de febrero, él declara bajo juramento que él ya, aunque no tenía una contestación formal de parte de ética, pues ya él gozaba de una dispensa, lo cual es completamente falso, porque no es hasta el 14 de marzo que es que ética, ¿verdad?, el director ejecutivo Luis Pérez Vargas le contesta a Eduardo Soria. Incluso le dice en la carta, dice, usted no puede fungir como perito, dado que usted es un empleado, ¿verdad?, a tiempo completo. Y le dice además, usted tiene que solicitar que lo releven de esos casos. De Exacto. Aquellos casos que no lo releven, entonces es que usted puede fungir y con unas salvedades de que se le va a retener el sueldo, las horas laborables que fungió y demás. O sea, aquí hay, pues, si lo resumo en tres grandes, ¿verdad?, es que él fungió como perito sin tener la autorización, declaró bajo juramento que gozaba de una dispensa, lo cual no era cierto, y no presentó el mecanismo de inhibición ante ética gubernamental, cuando realmente hay un claro conflicto con lo que era su compañía
y por los contratos que tenía con el gobierno, que tiene con el gobierno. Yo quiero empezar por la línea que tú estableces de lo que en efecto ocurrió, que fue perito, a pesar de que no podía hacerlo, no tenía la dispensa. Y obviamente esa declaración jurada que no está claro, ahí hay dos fechas, 6 y 7, que me parece que es un error en la declaración jurada. Pero empezar por ahí en términos de la gobernadora y lo que le dice el nombrado y por lo que ella tomó la decisión, y yo te pregunto si ustedes vieron ese documento cuando la gobernadora, si es que fue por escrito o fue una autorización verbal, le dice que sí, que puede comparecer, pero que no hayan fondos públicos involucrados. Todo esto surge, ¿verdad?, a partir de la carta que en la contestación De ética. que le ofrece de ética. Okay. De ahí es que surge. Okay. Nosotros no vimos ni esa, ¿verdad?, esa comunicación. Todo el tiempo en la carta de ética lo que se establece que es una comunicación de parte de la gobernadora, que él hizo realmente el acercamiento, solicitó la autorización a través del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Exacto. Y quien evalúa y autoriza, ¿verdad?, el permiso es la subsecretaria de la Gobernación. Itza García. Itza García, exactamente. Y es, ¿verdad?, todo el tiempo se establece que es una comunicación. En ningún momento se establece que sea, ¿verdad?, escrita, verbal. Pero de todas maneras, Carmen Enid, aunque la gobernadora le haya dado el visto bueno, ¿verdad?, no es la gobernadora quien tiene que dar la autorización, que, ¿verdad?, que le decimos dispensa, pero es más bien como una autorización. Aquí la entidad encargada es la Oficina de Ética Gubernamental. ¿Y para, ¿verdad?, ofrecer. ¿Y qué dice ética? Ética, en todo momento, pues yo he estado estableciendo comunicación por escrito con ellos y han sido, ¿verdad?, muy escuetos en sus contestaciones. Todo el tiempo se han circunscrito a que la única comunicación formal que hemos tenido, expresión formal, ha sido el 14 de marzo. Obviamente tuve varios con preguntas, porque pues mientras yo seguía leyendo y seguía, tú sabes que uno va haciendo como un timeline, ¿no? Claro. En este tipo de investigación, porque así es que uno lo ve, y yo digo, pero es que aquí no cuadra algo. Pero seguía viendo documentos judiciales, ¿no?, de todas de los casos en los cuales él había solicitado permiso. Y entonces decía, pero es que ya él compareció en uno. Entonces, ¿cómo es posible que él haya comparecido si no tenía el permiso? Bueno, y entonces cuando vuelvo y hago las preguntas, porque sí hubo una llamada de parte de ética al licenciado Soria Rivera, y esa llamada fue el 11 de febrero, en la cual una de las abogadas, de las licenciadas, que está trabajando con su solicitud de autorización, pues le solicita aún más información, ¿no? Y entonces el 14 de febrero que él entrega la información según el documento de ética. Pero no, las preguntas a las que yo he hecho, pues siempre han sido muy, muy escuetas y siempre se circunscriben, no hemos tenido con más comunicación, no ha pasado más nada. O sea, no he tenido la oportunidad incluso no he tenido la oportunidad de hablar con el director ejecutivo, que de hecho en estos momentos se tiene que estar en la comisión total allí en el Senado. Sí. Pero, Vanessa, hay algo que a mí me salta inmediatamente cuando leí la historia, y es el asunto de cómo es posible que ética no conteste que tiene ahora mismo a un secretario de agencia, a un jefe de agencia, un director ejecutivo de una agencia pública, que pudo haberse perjurado en una declaración jurada cuando dice que tenía y no tiene. Y ética no contesta si esto es una violación ética. O sea, ¿cómo es que tenemos ahora mismo un jefe de agencia
con esa realidad. Eso sería parte del seguimiento, ¿verdad? Okay. Mucho más contundente que habría que hacerle al director ejecutivo. Y es parte, ¿verdad?, de lo que seguimos investigando, porque todavía hay más información por investigar. Así que eso sí está en el tintero. Puedes estar segura que vamos a seguir dándole seguimiento. Cuando me llama la atención igualmente que tanto la Oficina de Ética como el propio Dardo Soria no quisieron darte entrevista y lo único que hacen es contestarte preguntas. ¿Estoy en lo correcto? Por escrito. Por escrito. Okay. Y te voy a dar más información todavía, Carmen. A él lo nombran el 12 de enero del 2025. Eso fue un domingo. Ya el 13 de enero yo había solicitado una entrevista con el nombrado director del CORTEL. Y nunca estuve en un vaivén de correos electrónicos, y entonces decido ir a varias comparecencias que él tuvo, no a nivel de tribunales, sino en eventos públicos. Y en uno de los eventos, precisamente del Colegio de Contadores Públicos de Puerto Rico, en el que se convoca a la prensa, pues cuando él termina un tipo foro, pues yo me le acerqué y le dije que quería hacerle varias preguntas con relación a ECOVAL y a otras, ¿verdad?, relacionadas a ética. Y él me dijo literalmente que no me iba a hablar, que él prefería tener esta conversación, que le enviara las preguntas. Entonces él me daría la entrevista. Yo le dije que, pues, ¿verdad?, que él era un funcionario público y que, pues, el pueblo tiene derecho, ¿no?, a saber más información. Y intervino uno de los relacionistas públicos, o de estas personas que trabajan ahora de prensa, que son todos, ¿verdad?, muchos privados, tienen en el gobierno y tienen privados. Y resulta que pues no me la dio, ¿no? Y entonces pues yo le envié preguntas con el caveat diciéndole, mira, estas son preguntas base, porque yo tengo más preguntas todavía. Y me contestaron que él solamente iba a contestar esas preguntas y que no iba a dar una entrevista en persona. Vanessa, otra cosa que me llama la atención de los documentos es el asunto de cuando él dijo que iba a salir de ECOVAL. No cuadra lo que él dice versus la resolución corporativa. Esa pregunta tampoco te la contestó, me imagino. Nada, tampoco. No. Él insiste en que él salió el 13 de enero. Sin embargo, cuando uno evalúa todos los documentos que se encuentran en el Departamento de Estado, bajo, ¿verdad?, las corporaciones de Puerto Rico, pues ahí aparece una resolución corporativa en la que indica que él renuncia como, ¿verdad?, que él como dueño, agente residente y administrador de la compañía ECOVAL, él renuncia el 4 de enero y nombra a Carlos Iglesias Colón, exactamente. Sí, Carlos Iglesias Colón. Exactamente. Y entonces, en sus contestaciones, pues él comenta que aquí es que viene un poco, ¿verdad?, que queda como en el limbo y eso habría que adentrarse un poco, porque él menciona en las contestaciones que me da, Carmen, que él formaliza un poder, ¿no?, de estos poderes que tienen muchos apellidos. Te confieso... general e ilimitado. Te confieso, y voy a intervenir un momento porque te confieso que ese me pareció el paquete más grande en esta contestación. Y te voy a decir por qué. Porque los poderes duraderos se refieren a otras transacciones que no necesariamente son corporativas. Y entonces, ¿cuál es el poder duradero? Me está hablando también de un fideicomiso ciego. Eso es otra cosa. Pero tú haces un fideicomiso ciego cuando tú te quedas como parte de la corporación. Él te está diciendo que ya no es parte. Exactamente. Eso era parte de las conversaciones que tuve en el momento de escribir la historia.
Y de hecho que hemos ya tenido experiencia con los fideicomisos ciegos, tú y yo recientemente. Bueno, es que estamos hablando de fideicomisos tan ciegos que se ven a legua, que son, o sea, vamos a ponerle un poquito de pique a esta conversación porque la verdad es exactamente, que es insólito. Entonces, ¿verdad? Yo discutía y decía, pero es que si hizo un fideicomiso, es parte, lo que hace el fideicomiso es que, ¿verdad?, te crea como esta pared de lo que le dicen en la pared china, de que tú no, o sea, como que tú no vas a ver nada, ¿no? Que tú estás nombrando a otra persona, pero tú sigues siendo parte de la compañía. Y bueno, pero entonces yo lo que hice fue en ese momento ya, pues entonces ahí consignar su respuesta, porque me parecía que ya había tenido, ¿verdad?, varios hallazgos mucho más contundentes, claro, como es, ¿verdad?, lo que te mencioné, que él comparece sin autorización, declara bajo juramento una falsedad, y que pues de hecho que no presentó el mecanismo de inhibición ante ética. Pero la realidad es que es muy cierto lo que estás hablando, lo del poder duradero, ilimitado. Exacto. Y lo del fideicomiso. Y que de hecho, que él dice que es el apoderado el que vende la compañía al mismo Iglesias Colón y a un colega de Ecobal, de nombre, estoy casi Julio Torres Abreu. Exacto. Ese es el nombre. Que de hecho, pues él ha firmado, según la evaluación que hice de todos los contratos bajo Ecobal, pues él muchos los ha firmado como director, y como recientemente hasta abril estuvo firmando. Resulta también muy llamativo, ¿verdad?, que dentro de la plana de los ejecutivos de Ecobal, pues está también, ¿te acuerdas de José Marrero Rosado? Claro. Que fue director ejecutivo de OGP, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto bajo Ricardo Rosselló. Y obviamente también está el propio Torres Abreu. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad?, como en 2 años, del 2023 al 2024, el licenciado Soria Rivera pues dona casi $35,000 a diferentes candidatos del Partido Nuevo Progresista. Y los otros directivos también, que también quiero también establecer, esta gente, estamos hablando de que todos son contadores públicos autorizados. Estoy en lo correcto. Pero sobre todo, Vanessa, que en el caso de Carlos Iglesias Colón, es quizás el más que se parece en términos de perfil profesional a Eduardo Soria, porque es un perito incluso ante tribunales con relación a este tipo de esfuerzo financiero. Así que estamos hablando de gente que no pueden decir que desconocen la ley, aunque eso no los exime. Pero estamos hablando de gente que incluso se expone a sanciones éticas y a desacatos en los tribunales en términos de sus participaciones como perito. O sea, no estamos hablando de una persona que no tiene información de lo que debe hacerse, sobre todo cuando tú puedes entrar en un conflicto de interés. Bueno, confío en que vas a tener seguimiento de esta historia, porque me parece que ahí hay unas lagunas increíbles, y que nos dejes saber, y sabes que siempre los micrófonos de Bonita están abiertos para todos los que quieran discutir sus investigaciones, porque lo más increíble, y te pregunto si alguien en la Fortaleza te ha dicho algo, la gobernadora Francisco Domenech, alguien, Itza García. Absolutamente nada. Obviamente también eso implica que, ¿verdad?, yo le haga, que comparezca alguna, yo ahora digo yo que yo comparezca en alguna de las conferencias de prensa, porque hemos tenido, diríamos, yo diría, y voy a decirlo, ¿verdad?, de una forma muy cándida, hemos tenido muy mala suerte en comunicaciones con la Fortaleza y con varias agencias gubernamentales para que puedan contestarnos preguntas o solicitudes de información.
Así que las únicas ocasiones que hemos podido, y yo me imagino que tú también, Carmen, pues ha sido cuando pues me presento en alguna conferencia de prensa o en algún lugar, ¿verdad? Algún foro, que es entonces en el momento en que uno puede intervenir o agarrar al funcionario ¿verdad? O a las personas en fortaleza. Pero pues ha sido un poco, ¿verdad? Y no quiero justificar la labor, porque esa es nuestra labor como periodistas. Pero sí te puedo decir que hemos tenido estos primeros 100 días bastante difíciles para la prensa y muy en particular yo te diría que para el Centro de Periodismo Investigativo. Bueno, yo me reitero en lo que le dije a Carla Minet la semana pasada. En efecto, la experiencia es mutua. La experiencia también es de otros colegas periodistas que estamos trabajando de manera independiente, porque sabemos que al orden tradicional desde los medios de comunicación definitivamente hay apertura, pero para todas aquellas cuestiones y temáticas de entretenimiento que no se circunscriben al trabajo que hacemos los independientes, en este caso, desde la fiscalización y el trabajo de investigación. Vanessa, te agradezco mucho y para el seguimiento estamos aquí y estamos esperando por eso. Gracias. Bueno, un abrazo y saludos a tu audiencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un placer. Escucharon a Vanessa Colón Almena. Yo creo que es claro para mí el orden de las cosas como las trae Vanessa, lo importante de esa historia. Y que al día de hoy tengamos a un jefe de agencia que se sienta, que se pudo haber perjurado en una declaración jurada, que pudo haber mentido con relación a cuándo dejó de tener, si es que la ha dejado de tener, participación económica en una corporación, Ecoval, de Eduardo Soria, Carlos Iglesias Colón y otros, que tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico y que van a incidir esos contratos en lo que va a ser uno de sus socios como director del COR3. Me parece que no está contestado, que aquí es cuando a la Oficina de Ética Gubernamental se le van las más claras, se le van las más fáciles, que no se queje Luis Pérez Vargas de que el país no le cree ni gota de lo que dice, ni una sola palabra, porque el problema es que las agencias anticorrupción tienen que donde ponen la palabra, poner la acción. Y aquí estamos viendo claramente, no quieren contestarle preguntas a una periodista que tiene preguntas legítimas sobre una investigación. No quieren darle una entrevista, contestan y no contestan lo más importante. Y ahí es donde yo insisto, que se le va la vida a las agencias anticorrupción que hace tiempo perdieron el lustre de serlas. Y no necesariamente por los nombres que tengan, los más cortos o los más largos. Sobre todo por quienes se sientan a representarlas en el nivel público. Nosotros nos vamos. Gracias por haber escuchado con mucha agudeza a esta colega periodista. Gracias por estar y compartir nuestros contenidos. Recuerden que siempre pueden donar a todos los que lo hicieron. Gracias. Por ahí está, déjenme ver si puedo nombrarlos, que siempre me gusta nombrarlos. Carolyn Miranda aportó a nuestro proyecto. Carmen Cordero, gracias por hacerlo siempre, por estar, por compartir nuestros contenidos. Recuerden que también pueden donar a través de bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal y tarjetas de crédito, Bonitas Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil. Y siempre les recuerdo que no se olviden de Rodrigo Otero Goico, que en el almuerzo deportivo viene a bajarnos el estrés, aunque a ustedes les produce, a los deportistas les produce y a los fanáticos les produce un estrés brutal las conversaciones con Rodrigo entre quienes están aquí con este equipo versus el otro. Gracias por todo y recuerden, vayan a todas nuestras plataformas, allí siempre tenemos información, comentamos, pero sobre todo traemos más información desde videos, fotos, imágenes, comentarios, lo que está pasando aquí y en el mundo. Nos vemos, ¿cuándo? Esta tarde a las 5. No se vaya nadie sin ver lo que está pasando en esa comisión total. Verónica Ferraioli, vamos a ver hasta dónde llega lo que va a ocurrir en el Senado con ese nombramiento. Nos vemos a las 5. Que la pasen bien y buen provecho.
Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.